Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Son las 8:03 de la mañana, 8:03 de la mañana, y así le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta tu emisora El Esplendor de la Verdad por los 88.7 de la FM. Y que proclames bien alto que el reino de Dios ha llegado. A esta hora de la mañana tenemos en las instalaciones de los 88.7 al padre Miguel Ángel Durán, que habitualmente hace su programa de apologética, y esta vez lo tenemos en la cabina de los 88.7, así que le damos la bienvenida al padre Miguel Ángel Durán a esta emisora El Esplendor de la Verdad. Muy buenos días, Jeffer, y a todos los oyentes que en este momento están en sintonía. Sean todos bienvenidos. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe. Bien, hermanos, sin más vamos a iniciar como siempre con una oración, colocándonos en las manos del Señor, para que Él nos asista, nos presida, nos preceda, nos ayude y nos potencie en todos los momentos. Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, como ya lo acaba de decir Jefferson, hoy lo emitimos el programa desde acá de El Esplendor de la Verdad, dadas las circunstancias en que se encuentra en este momento la emisora Alegría y Gozo, que está temporalmente fuera del aire por algunos problemas técnicos, eléctricos y demás, pero ya se están tratando de solucionar. Por eso hoy lo vamos a emitir desde acá. Bien, hermanos, veníamos hablando en los temas anteriores, en los días anteriores, de la ceniza, del miércoles de ceniza y de este tiempo cuaresmal. Un tiempo maravilloso, un tiempo que la Iglesia nos presenta para la conversión, para ayudarnos a nosotros a prepararnos dignamente a celebrar ese gran misterio de la salvación del mundo, como es la muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo. En estos días, por obvias razones, vamos a tener, los católicos, vamos a tener procesiones, vamos a tener viacrucis, vamos a tener algunas celebraciones en las cuales somos atacados por muchas personas, somos atacados por algunas personas que no comparten nuestra fe. Y, por ejemplo, ellos nos atacan porque nosotros hacemos procesiones, porque nosotros tenemos imágenes, todo este cuento. Lo de las imágenes ya hemos visto, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, el año pasado. No voy a hablar obviamente de la idolatría o de la veneración o de las imágenes, sino vamos a hablar un poquito, aunque ya lo evacuamos en algún momento, sobre las procesiones. Las procesiones están justificadas en la Sagrada Escritura. Nosotros encontramos en la Sagrada Escritura varios textos donde aparece las procesiones. Por ejemplo, podríamos, aunque eso ya lo vimos, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Vamos a ver unas citas del Nuevo Testamento para que noten ustedes y observen cómo en el Nuevo Testamento también se puede justificar las procesiones. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 1. Marcos capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente, una gran muchedumbre, y se unió a él como era su costumbre, y les enseñaba.
De modo que Jesucristo, cuando iba camino a Jerusalén, se le juntaba mucha gente, mucha muchedumbre, muchas personas. De modo que él también hizo procesiones. Les enseñaba, dice el Evangelio, les enseñaba. ¿Para qué son las procesiones? También para formarnos en la fe, para enseñar de alguna manera. Y también hay otros textos, por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículo 28. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 19, 28. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Y sucedió que al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a sus discípulos diciendo: id al pueblo que está al frente. Bueno, voy a continuar en el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, el borrico. Él se pedía un borrico para poder entrar a Jerusalén. Y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios y a grandes voces por todos los milagros que habían visto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una procesión? Pues eso, es alabar y bendecir al Señor, gritar, cantar, etcétera. ¿Por qué? Por los milagros que el Señor ha hecho en nosotros. Los discípulos, la gente que acudía y que estaba acompañando a Jesús en ese camino a Jerusalén, pues también gritaba y decían, alborozados, es decir, como llenos de alegría, llenos de júbilo, decían: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De modo que también Jesucristo, en camino a Jerusalén, se le unía mucha gente, y toda esa gente muy emocionada, muy afectada, pues muy ilusionada con todos los milagros que había hecho Jesús, lo acompañaban y lo seguían. De modo que allí también se puede justificar lo de las procesiones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a tratar un tema que no es muy común, pero puede haber personas que lleguen a usted y, si no está suficientemente preparado, lo pueden hacer dudar, lo pueden confundir. Por ejemplo, hay personas que cuestionan al católico con el texto de Éxodo 20. Allí aparecen los mandamientos, y nosotros como católicos les enseñamos a los niños, o nos han enseñado a nosotros, unos mandamientos ligeramente diferentes a los que aparecen en el texto, a los que aparecen en Éxodo 20. Y, por ejemplo, los adventistas, los pentecostales, ellos dicen que nosotros no somos la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque no enseñamos los mandamientos como están en la Sagrada Escritura. Por eso yo quiero destacar la importancia de estos programas, la importancia de la apologética. ¿Por qué? Porque la apologética es defender la verdad. Si nosotros estamos en la verdad, pues vamos a defender la verdad. Pero si los otros no están en la verdad, ¿por qué nosotros renunciamos a la verdad para irnos detrás de otras personas que no la tienen? O por el contrario, si de pronto ellos la tienen, ¿por qué nosotros no vamos a seguir la verdad? Y la Sagrada Escritura, con textos muy concretos, vamos a explicar no quién tiene la razón, sino dónde está la verdad, porque nosotros no estamos siguiendo racionalistas, nosotros no estamos siguiendo intelectualistas, no estamos siguiendo predicadores o pastores o evangelizadores o lo que sea, no, estamos siguiendo a Jesucristo. Y dice Jesucristo, por ejemplo,
en Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿A quién es que hay que seguir? Pues a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene la verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad nos da la vida. Yo soy el camino. No podemos seguir a otro. No podemos seguir a otra persona o a otra creencia o a otra confesión de fe. Sencillamente porque no pueden estar en la verdad. Nos pueden estar engañando. Y eso nos da la vida. Por eso la importancia de la apologética y la importancia de defender la fe. Van a tomar ustedes papel y lápiz y van a ir anotando los textos. Vamos a empezar con Éxodo 20, desde el versículo 1 en adelante. Allí aparecen los mandamientos. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué enseñamos mandamientos distintos o diferentes? Ese es el tema. El tema es ¿por qué nosotros los católicos enseñamos mandamientos diferentes a como están en la Sagrada Escritura? Y vamos a ver quién tiene la razón, si ellos o nosotros. ¿Quién cambió los mandamientos y por qué? ¿Por qué los cambió? Si fue la Iglesia, si fue un sacerdote, si fue el Papa, si fue un obispo, ¿quién los cambió y por qué? Porque realmente nosotros sí tenemos unos mandamientos diferentes a los que están en Éxodo 20. Sí, los tenemos distintos y los vamos a analizar. Vamos a empezar entonces con Éxodo 21, y dice así. Éxodo 21. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, soy que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Bueno, el catecismo, en el catecismo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí el primer mandamiento dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No es lo mismo, pero se parece. Ahí no hay problema, porque no habrá otros dioses delante de mí y no amar a Dios sobre todas las cosas es prácticamente lo mismo, dicho con otras palabras. Bueno, allí no hay mayor problema. Seguimos, ese es el primer mandamiento, de modo que coincide con el catecismo. El segundo dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo, ni debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces ellos nos atacan por ahí, porque le preguntan a usted: ¿ese mandamiento dónde está? ¿Usted en el catecismo dónde está? Ese mandamiento en el catecismo no aparece. Y como no aparece en el catecismo, imagínense ustedes, por ejemplo, que una persona de esas toma a un niño, ¿no? Coja a un niño y le diga: bueno, a ver, la Biblia, ¿usted a quién le cree más? ¿A la Biblia o a los curas? No, pues la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Ah, bueno, pues la Biblia dice que el segundo mandamiento es: no te harás ninguna escultura ni imagen alguna. Por eso empezaba con esto de las imágenes y con esto de las procesiones. ¿Por qué? Porque es como el eslabón que va a conectar el tema anterior, que era hablando de la Cuaresma y demás, y de este tiempo de preparación para la Pascua, y también con este tema de los 10 mandamientos. Entonces ellos le dicen al niño: ¿usted le cree más a los curas o le cree a la Biblia? ¿A quién le cree? Y lo ponen a dudar. Mire, la Biblia dice, como segundo mandamiento: no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etc. Y el segundo que ustedes tienen es: no tomarás el nombre de Dios en vano.
Aquí en la Biblia aparece de tercero. Es el tercero. El versículo 7, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios. Y nosotros lo tenemos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Lo mismo. Pero en la Biblia es el tercero. Y nosotros, claro, como quitamos el primero, quitamos el segundo, pues entonces colocamos el tercero de segundo. Sinvergüenzas, ¿ustedes por qué alteran la Sagrada Escritura? ¿Ustedes por qué cambian los mandamientos? ¿Ustedes por qué quitaron ese segundo mandamiento? Claro, es que como los curas son idólatras, como esta Iglesia Católica es idólatra, por eso quitaron ese segundo mandamiento y corrieron, el tercero lo colocaron de segundo. Y un niño que no está formado, o una persona que no esté formada, o tú mismo que estás escuchando no estás suficientemente formado, empieza a decir: ¡ay, sí, me engañaron los curas! Sí, me engañó la iglesia me ha engañado, porque la verdad está en la Biblia. Bueno, vamos a seguir, porque el tema, aquí tenemos que descubrir por qué se cambiaron, por qué son distintos, quién los cambió, etcétera. Continuamos. El versículo 8 del capítulo 20 del Éxodo. Recuerda el día sábado para santificarlo. Bueno, aquí hay dos problemas. Primero, si son, por ejemplo, adventistas o pentecostales o lo que sea, ellos guardan el sábado y dicen: ustedes son unos sinvergüenzas. ¿Por qué cambiaron el sábado? Si aquí la Biblia dice santificar el sábado y aparece de cuarto. Y nosotros lo pasamos para el tercero, porque en el catecismo aparece de tercero, pero cambiado. Digamos parecido, pero no es lo mismo, porque nosotros colocamos santificar las fiestas. Claro, como ustedes están en contra de los mandamientos, ustedes no siguen los mandamientos porque no son la iglesia verdadera, pues entonces transformaron ese mandamiento diciendo santificar las fiestas. Pero la Biblia lo dice muy clarito: santificar el sábado. En ninguna parte dice que santificar el domingo, santificar el sábado. Ahí lo dice muy clarito. Tercero. Y cuarto, y ustedes lo pasaron para el tercero y fuera de eso lo reformaron. Bueno, continuamos. Dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre. Aquí en la Biblia es el mandamiento 5 y en el catecismo lo tenemos en el cuarto: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, listo, ahí está bien, porque lo tenemos lo mismo. El sexto mandamiento en la Sagrada Escritura aparece: no matarás, mientras que en el catecismo aparece como de quinto, porque claro, como quitamos uno. El séptimo: no cometerás adulterio, y nosotros lo colocamos de sexto: no cometerás actos impuros. Y digamos parecido, pero un poquito reformado, porque aquí habla del adulterio, mientras que en el catecismo habla de actos impuros. Bien, eso digamos parecido, pero no está lo mismo. Bueno, en fin, no hay mucha dificultad aquí. Luego, el octavo: no robarás, mientras que nosotros lo tenemos en el séptimo: no robarás. Noveno, aquí aparece noveno: no darás testimonio falso contra tu prójimo, mientras que en el catecismo pues aparece el mismo, pero en el octavo: no dirás falso testimonio ni dirás mentiras. Muy bien. Y aquí en la Biblia llegamos al décimo:
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, etc. Nosotros también lo tenemos en el mandamiento 10. No codiciarás los bienes ajenos. Pero nos falta uno, porque en el catecismo vamos en el 9. En la Biblia ya terminamos. Claro, entonces ellos nos dicen, o lo cuestionan a usted diciéndole, claro, ustedes quitaron un mandamiento, que es el de las imágenes, quitaron ese mandamiento y aumentaron otro, que se inventaron otro, y es el 9 que nosotros tenemos. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ese se lo inventaron ustedes. ¿Dónde está en la Biblia ese? Porque en el libro del Éxodo no está. Ustedes se lo inventaron. Son unos sinvergüenzas. Por ese lado, ya cuando un adventista, un pentecostal empieza de esa manera, ya usted empieza a temblar y a dudar. Ya empieza a confundirse. Y ellos atacan diciendo que nosotros no somos la iglesia verdadera, ustedes los católicos no son la iglesia verdadera porque predican y enseñan unos mandamientos diferentes, unos mandamientos distintos. Y el pobre catequista, que no está suficientemente instruido, pues empieza a dudar. En una ocasión yo le pregunté a un presbítero, bueno, de veras, ¿por qué nosotros cambiamos los mandamientos? Es más, cuando yo estaba por allá muy niño, yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué los mandamientos? No porque una persona de estas me haya cuestionado, sino porque yo veía que los mandamientos que aparecen acá en el libro del Éxodo son distintos. ¿Por qué son distintos? ¿Por qué son diferentes? Y este presbítero al que yo le hacía la pregunta no me supo responder. Le dije, imagínese usted que usted ha estudiado teología, filosofía, ha estudiado la Sagrada Escritura, todo esto, y no sabe responder. Ahora, ¿qué se puede esperar de un pobre catequista? ¿Qué se puede esperar de una persona que escasamente da catequesis a los niños porque supuestamente cree y va a la Eucaristía y comulga y está en los sacramentos? Ahora, ¿qué tal una persona que no tenga la suficiente instrucción? Ellos, es decir, hablando de nuestros hermanos que esperados, ellos siempre, la misión de ellos es confundir, atacar para confundir, para conseguir adeptos. Una vez que usted se confundió, ya lo tienen ganado, ya usted está perdido, ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver entonces quién fue el que los cambió. ¿Quién los reformó? ¿Quién los cambió? Si fue la Iglesia o quién fue. Podemos decir de una vez que el que los cambió fue Jesucristo. No fue ni un papa, ni la Iglesia, ni un sacerdote, ni un obispo, ninguno, no. Fue el mismo Jesucristo. Ahora nos queda la tarea de demostrarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar con la Sagrada Escritura que Jesucristo fue el que cambió los mandamientos. Él fue el que los cambió. Y vamos a ver cómo sucedió esto. Bueno, ahora bien, en el Antiguo Testamento, hablando de los mandamientos en general, tenemos lo siguiente. Digamos de los mandamientos, el que cumplía los mandamientos podía entrar al cielo. El que no los cumplía no podía entrar al cielo. Por ejemplo, lo dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Ustedes, si quieren, vayan tomando nota. Santiago, se lo voy a leer. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Que nadie puede cumplir
Ya se los voy a leer. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues él dijo, pues el que dijo, no adulterarás, también dijo, no mates. Es decir, que el que no cumpla todos los mandamientos no puede entrar en el reino de Dios, no puede ser salvado. Es decir, si usted cumple 9 y le falta 1, es reo de muerte. Usted no puede entrar al cielo. Y eso lo dice también en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Vamos a leerlo, capítulo 7, versículo 26. Dice el Deuteronomio, el último versículo del capítulo 27. Dice, maldito quien no mantenga las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo el pueblo diga amén. De modo que en el Antiguo Testamento, para poder salvarse, tenías que cumplir todos los mandamientos como estaban en la ley. Si no los cumplía, no podía salvarse. Entonces, ¿quién se podría salvar? ¿Quién podría salvarse? ¿Quién no ha adulterado? ¿Quién no ha adulterado pues la ley, no solamente en el matrimonio, sino en la ley? ¿Quién ha cumplido realmente todos los mandamientos? Pues nadie se podría salvar. Porque ¿quién puede cumplir todos los mandamientos? Solamente Jesucristo fue el único que los cumplió. Por eso Él dijo en la cruz, todo está cumplido. En Cristo se cumplieron todos los 10 mandamientos, todo el Antiguo Testamento. ¿Qué nos queda a nosotros? Pasar al Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo los cambió. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este programa. Tratar de demostrar cómo Jesucristo cumplió lo del Antiguo Testamento y ya nosotros no estamos obligados a cumplir. Dice Juan 19:30, Jesucristo en la cruz, la palabra de Jesucristo en la cruz, todo está cumplido. Si todo está cumplido hasta Jesucristo, es decir, todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo se cumplió. ¿Quién los cumplió? Jesucristo. De ahí en adelante nos corresponde a los que seguimos realmente a Jesucristo, los que somos cristianos, nos corresponde cumplir lo que Jesucristo nos dijo. No lo que dijo el Antiguo Testamento, porque ya se cumplió con Jesucristo. Y ustedes recordarán muchos textos de la Sagrada Escritura. Ahora no lo vamos a hacer por razones de brevedad, pero ustedes recuerdan que en la Sagrada Escritura en muchas partes dice, para que se cumpliera el oráculo del profeta, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo dicho del Antiguo Testamento, para que se le cumpliera la palabra aquella que dice. Por ejemplo, hay muchos, no lo voy a hacer por razones de tiempo, pero ustedes son muy conscientes de que en el Nuevo Testamento dice para que se cumpliera la Sagrada Escritura. Entonces, significa que Jesucristo sí cumplió. Y hasta Jesucristo se cumplió el Antiguo Testamento. De modo que a partir de allí nos corresponde cumplir lo que Jesucristo nos dijo. Y por ejemplo, Juan 13:34 dice, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el único mandamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque los otros ya los había cumplido. Ya no teníamos nosotros que cumplirlo. Ya los había cumplido. Por eso Él dijo, yo ya no doy 10 mandamientos, no. Ya los mandamientos del Antiguo Testamento, no. ¿Por qué? Porque nosotros, yo, con mis discípulos, a partir de este momento es otra alianza, una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva forma de vivir, una distinta forma de ser hijo de Dios. Bien, hermanos, yo creo que ya es momento de hacer una pequeña pausa
no se retiren de la sintonía, que ya en breve entramos entonces en materia por qué Jesucristo cambió los mandamientos. No se muevan, ya regresamos. Echa pa'lante con Cristo, que al En este regreso a clases, haz feliz a un niño donando útiles escolares, cuadernos, lápices, sacapuntas y mucho más. Acércate a las instalaciones de la emisora El Esplendor de la Verdad en la carrera 19D, número 9B30, Barrio El Amparo, o llama a nuestra línea telefónica 588-5353, WhatsApp 311-358-3526. Haz que el futuro de los niños sea el presente del mañana. Te esperamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorar, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y por creer, ella es reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí. Bien, hermanos, continuamos entonces con este tema. Quiero empezar este nuevo segmento diciendo, diciendo sí, el pensamiento de San Pablo, en el cual en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice que el hombre no se justifica por cumplir las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Allí está. Ahí empezamos
a tratar de responder a la pregunta ¿por qué Jesucristo cambió los mandamientos? ¿Por qué los cambió? Porque el hombre ya no se puede justificar cumpliendo esas leyes o esas normas del Antiguo Testamento, sino por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ustedes lo pueden constatar allá en sus Biblias para que puedan verificar que nosotros estamos con la Sagrada Escritura. Y estamos descubriendo la verdad. Y yo les estoy ayudando a descubrir la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué Jesucristo los cambió? Empezamos con Mateo capítulo 5, versículo 20. Allí dice lo siguiente: porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está confirmado que los que estaban siguiendo el Antiguo Testamento no podrían entrar al reino de los cielos, si no eran mejor que ellos. Porque si no se cumplía la ley, es decir, si usted se ceñía a la ley, tenía que cumplirla tal cual, por una parte, y por otra parte tenía que cumplirla completica. No podía faltar en ningún precepto, como ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Dijo, yo lo voy a cumplir, para que ustedes de ahora en adelante van a hacer lo siguiente. Y es lo que Él hace con sus discípulos. Instrucción, los instruye en lo siguiente. Va a perfeccionar esos mandamientos. Él los va a cambiar para perfeccionarlos. Ustedes recuerdan que la mujer, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no valía nada. Con Jesucristo Jesucristo es el que le da el verdadero, digamos, como dignidad a la mujer. Eleva la dignidad de la mujer a la misma dignidad del hombre. Por ejemplo, porque ustedes recuerdan el mandamiento 10, no codiciarás nada de la casa de tu vecino, de tu prójimo, ni tu mujer, ni tu casa, ni tu huerta, ni tu buey, o sea, que la mujer estaba dentro de los bienes del vecino. Imagínense. O sea, no valía nada, era contabilizada dentro de los bienes del vecino. Y usted no podía codiciar los bienes del vecino, incluyendo la mujer. ¿Quién fue el que le dio esa dignidad y le devolvió la dignidad a la mujer? Pues Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, si no es mejor la actitud de ustedes que la de los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes, pues no entraréis en el reino de los cielos. Por eso dice San Pablo, el hombre no se justifica por cumplir la ley, porque la ley mata. Dice en otra parte, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 6, dice, porque la ley mata. Bien, continuamos aquí con Mateo, capítulo 5, Mateo 5:21. Habéis oído, entonces ahí ya Jesucristo empieza a cambiar. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Ese es el sexto mandamiento en el Éxodo. Dice, no matarás, y aquel que mate será reo en el tribunal. Eso decía la ley. Pero Jesucristo les dice, pues yo os digo. Entonces ya no vamos a decir que fue la iglesia, que fue un papa, que fue un obispo, no, fue Jesucristo. Antes se dijo, ahora yo les digo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo ya se había cumplido la ley, ya se había cumplido todo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Lo cambió, o mejor, lo perfeccionó, ese mandamiento de no matar. Dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea, que perfecciona,
Ya no es solamente la ley a nivel físico, solamente matar a una persona a nivel físico, sino que cuando usted odia, tiene rencor contra una persona, ya la has matado en tu corazón. Perfeccionó el mandamiento. ¿Por qué? Porque todo está con base en el amor. Este es mi mandamiento. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 13, versículo 34? Este es mi mandamiento, que os améis, que os améis. Porque el que odia, obviamente que no está amando. Ha sacado el amor de su corazón. Bien. Luego pasamos, ya cambió ese mandamiento. Dice, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo ante la gehenna. De modo que, ¿cambió el mandamiento o no lo cambió? Sí lo cambió. O mejor, lo perfeccionó, lo mejoró. Mejoró ese mandamiento, el no matar. Luego pasamos al versículo 26. Yo te aseguro, el 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Recuerdan ustedes, ¿no? El mandamiento séptimo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, está hablando Jesucristo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Me ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra, y por eso les dijo a los discípulos, me ha sido dado todo poder. Ese que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra está hablando. No está hablando ni un papa, no está hablando un sacerdote, no está hablando la iglesia, no está hablando un obispo, no, está hablando Jesucristo. Dice, pero yo os digo, de modo que Él fue el que los cambió. Pero yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. De modo que ya no era lo que decía la ley. ¿Por qué se perfeccionó? Porque, por ejemplo, Salomón tuvo 1000 mujeres y no pecó, no había pecado. ¿Por qué no había pecado? Porque acostarse con una mujer que era soltera no era pecado. Usted podía tener todas las mujeres que quisiera. De suyo, en algunas culturas de África, usted puede tener, o los hombres, o algunos hombres, o el hombre puede tener todas las mujeres que quiera con tal que sea capaz de mantenerlas. No hay problema. Y así es la cultura. Pero fíjense lo que dice Jesucristo. Perfeccionó. La ley decía que usted no podía tener una mujer si era casada. Solamente ahí había adulterio. Y adulteraba la mujer, el hombre no. Ya Jesucristo dijo, no, Señor. Eso tiene que ser mejorado, cambiado, tiene que ser perfeccionado. Cuando usted mire a una mujer deseándola en su corazón, ya ha pecado con ella. Pues yo digo, todo el que mire a una mujer deseándola en su corazón ha cometido adulterio. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida eterna que con los 2 ojos ser arrojado a la gehenna. Y si tu mano, etcétera, entonces ya el pecado no está en el hecho, en la obra como tal, en lo físico, sino en el corazón, en el corazón. Por eso Jesucristo lo cambió, porque la ley era una cuestión física, pero Jesucristo vino a hablar al corazón del hombre, a transformar el corazón del hombre, y a partir de allí, por eso nosotros hemos cambiado, y por eso el sexto mandamiento es no tendrás pensamientos impuros. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que los cambió.
Bueno, algunos ya se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó con el segundo? Ya vamos para allá. No se preocupe. Eso lo vamos a, de acuerdo a cómo Jesucristo los fue desarrollando, nosotros los vamos desarrollando aquí. Pero ya les voy, no se preocupe, si no alcanzamos a responder esa pregunta hoy, la responderemos en el siguiente programa. No hay prisa, pero se las voy a responder. Hay respuesta. ¿Por qué nosotros no tenemos ese segundo mandamiento de las imágenes? Ya les voy, el mismo Jesucristo o la misma Sagrada Escritura nos va a responder. Bien, dice Jesucristo, continúa el Evangelio en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 31. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Eso decía el mandamiento de la antigua ley. Ahora yo os digo, de modo que Jesucristo es el que está hablando. Y Jesucristo dice, todo el que repudia a su mujer, el que repudia a su mujer y se case con la repudiada, comete adulterio. Recuerdan lo que les explicaba ahora, ¿no? La mujer estaba dentro de los bienes del vecino. La adúltera era solamente la mujer. Usted no encontrará en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que el hombre era adúltero, no. Era la mujer. La mujer era la que adulteraba, el hombre no. Y ya aquí sí dice, ojo, oído el tambor, todo el que repudia a su mujer y se case con otra o se case con la repudiada, comete adulterio. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los hombres. Está diciendo que los hombres también son adúlteros. En el Antiguo Testamento no se decía eso y no dice eso en ninguna parte, que el hombre es adúltero, no. La mujer era la única que adulteraba. Pero aquí Jesucristo, cambiando el mandamiento, perfeccionando el mandamiento, dice que ya los hombres son adúlteros. Porque el que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. De modo que ya se perfeccionó ese mandamiento. ¿Lo cambió para qué? Para perfeccionarlo. Y por eso nosotros no tenemos en los mandamientos no tenemos el adulterio, sino no cometerá actos impuros. No cometerás actos impuros. Porque dentro de los actos impuros está todo eso. Está que se peca, los actos impuros, se peca con la mano, se peca con los ojos, se peca con el corazón, se peca con la mente, se peca con el cuerpo. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Si usted mira a una mujer deseándola en su corazón, ya has adulterado. Ya has adulterado. Por eso entonces la Iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente como que sintetizó ese pensamiento de Jesucristo en decir, no cometerás actos impuros. También habéis oído que se dijo a los antepasados, un momento, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, no jurar su santo nombre en vano, decía el mandamiento, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué dice? Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco juréis por tu cabeza, porque ni uno... Es decir, ya no se puede jurar por nada. ¿Sí ve cómo Jesucristo fue perfeccionando
fue perfeccionando los mandamientos. Cómo Jesucristo va poco a poco perfeccionando esos mandamientos. Luego, algunos tratan de cuestionarlo a ustedes. ¿Por qué hablar con un adventista, con un pentecostal, o bueno, con un hermano pues esperado, como últimamente les estamos diciendo, porque esperamos que ellos tomen conciencia de su error, tomen conciencia de que no están en la verdad y que vuelvan otra vez a la Iglesia Católica, porque usted les pregunta, ¿usted ha sido todo el tiempo pentecostal? ¿Usted ha sido todo el tiempo testigo de Jehová? No, yo antes era católico, pero estaba en la oscuridad, ahora conocí la luz, ahora conocí la verdad, y estoy en la luz, estoy en la verdad. Y resulta que es mentira. Entonces ellos llegan a usted y le dicen, esas eran las leyes morales. Esas eran las leyes morales. Pero lo de las leyes, perdón, Jesucristo lo que cambió fue las leyes ceremoniales y no las leyes morales. Las leyes morales quedaron tal cual, pero las leyes ceremoniales fue las que cambió Jesucristo. Le dije, no, Señor, no eran las leyes ceremoniales, porque las morales llegaron hasta Jesucristo. Las ceremoniales también llegaron hasta Jesucristo, porque si no, Él no hubiera podido haber dicho, todo está cumplido. No hubiera podido haber dicho eso. Pero como Él dijo en la cruz, todo está cumplido, significa que hasta Jesucristo se cumplió todo el pacto, todo el antiguo pacto. Por eso, antes de morir, les dijo a los discípulos, esta es la sangre de la nueva. Yo entrego la vida por un nuevo pacto, por una nueva norma, por una nueva ley, que es la ley del amor, la ley de la entrega, de la donación, la ley del respeto, etc. De modo que allí podemos nosotros notar y observar cómo el mismo Jesucristo cambió los mandamientos. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, ya se nos agotó el tiempo. En el próximo programa continuaremos, vamos a responder la pregunta del segundo mandamiento, ¿por qué no tenemos nosotros ese mandamiento de las imágenes? Y ¿por qué agregamos uno, que es el noveno? ¿Por qué lo agregamos? Eso lo vamos a ver en el próximo programa. Por el momento, por hoy, ya esta explicación nos ayuda a nosotros a tener unos elementos suficientes para poder responder a aquellas preguntas, a aquellas personas que vienen a cuestionarnos sobre por qué nosotros enseñamos unos mandamientos distintos. No se preocupen, vamos a responder claramente porque ya nos queda muy poco tiempo. No lo puedo responder ahora porque quedaría inconcluso. Por eso les sugiero que en el próximo programa lo desarrollemos con calma, porque hay necesidad de ver también el pensamiento de San Pablo, porque el pensamiento de San Pablo confirma lo que Jesucristo dijo. Por eso vamos hoy a terminar con una oración. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por el envío de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todos los beneficios que recibimos diariamente de ti. Te damos gracias por la vida, porque nos has permitido hoy ver la luz del día, ver las maravillas, todas las obras grandes y maravillosas que haces en nuestra vida. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María también, para que nos acompañe y nos preceda en este día.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y no se les olvide nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Feliz día para todos.